Cualquiera que haya corrido un maratón lo sabe, y cualquiera que no lo haya corrido lo ha visto en los kilómetros finales de cualquier gran carrera. Corredores que venían a buen ritmo de repente se rompen, aflojan el paso, se agarran los cuádriceps, algunos se detienen, algunos se sientan en el suelo. Todo ocurre aproximadamente en el mismo punto, alrededor del kilómetro 30. El muro del maratón no es una metáfora, es un fenómeno fisiológico real, documentado, con mecanismos bioquímicos precisos. Y entenderlo no solo es fascinante desde el punto de vista científico, es la clave para entender cómo se entrena el maratón, cómo se planifica la nutrición durante la carrera y por qué algunas estrategias que parecen intuitivas son exactamente lo que no hay que hacer. Vamos a diseccionarlo. Para entender el muro, primero hay que entender cómo produce energía el cuerpo humano durante el maratón. El organismo dispone de dos fuentes principales de combustible para el ejercicio aeróbico prolongado: los hidratos de carbono, almacenados como glucógeno en el músculo esquelético y en el hígado, y los ácidos grasos, almacenados como triglicéridos en el tejido adiposo y, en menor medida, dentro de las propias fibras musculares. Las reservas de grasa son prácticamente ilimitadas en términos prácticos. Incluso un corredor muy delgado con un 5% de grasa corporal tiene almacenados decenas de miles de kilocalorías en forma de ácidos grasos, suficientes para correr varios maratones completos si el cuerpo pudiera usarlos con eficiencia suficiente. El problema es que no puede, al menos no a la intensidad a la que se corre un maratón competitivo. La oxidación de ácidos grasos es metabólicamente lenta. El proceso de movilización desde el tejido adiposo, transporte al músculo, entrada a la mitocondria y oxidación completa requiere más tiempo y más oxígeno por unidad de ATP producida que la glucólisis. A intensidades de maratón competitivo, que en la mayoría de los corredores se sitúan entre el 70 y el 85% del consumo máximo de oxígeno, la velocidad de producción de ATP que los ácidos grasos pueden sostener no es suficiente para mantener el ritmo. Se necesita glucógeno, y ahí está el problema. Las reservas de glucógeno del organismo son limitadas. Un corredor bien entrenado y con una carga de glucógeno óptima puede almacenar entre 400 y 600 gramos de glucógeno, aproximadamente 350 a 500 gramos en el músculo esquelético y entre 70 y 100 gramos en el hígado. Eso equivale a entre 1.600 y 2.400 kilocalorías de energía procedente de carbohidratos. Un maratón completado a ritmo moderado consume entre 2.400 y 3.000 kilocalorías en total. La aritmética es cruel. Las reservas de glucógeno no son suficientes para terminar el maratón. El organismo lo sabe, y cuando esas reservas se acercan al agotamiento, actúa en consecuencia. El muro del maratón no es un evento único y discreto. Es la convergencia de varios procesos fisiológicos que se desarrollan a lo largo de toda la carrera y que alcanzan un punto crítico, en la mayoría de los corredores, entre el kilómetro 28 y el 35. Entender cada uno de esos procesos por separado es la única forma de comprender por qué el fenómeno es tan consistente y tan devastador. El primer proceso es el agotamiento progresivo del glucógeno muscular. Desde el primer kilómetro, el músculo esquelético está consumiendo glucógeno a una tasa que depende directamente de la intensidad del ejercicio. A intensidades de maratón competitivo, la tasa de glucogenólisis, la velocidad a la que el glucógeno se degrada para producir glucosa, es lo suficientemente alta como para que las reservas se aproximen al agotamiento alrededor del kilómetro 30 en un corredor que no ingiere carbohidratos durante la carrera. Cuando el glucógeno muscular se agota en las fibras activas, esas fibras ya no pueden mantener la misma potencia contráctil. El músculo sigue funcionando, pero con una capacidad de producción de fuerza significativamente reducida. El paso se acorta, la zancada pierde potencia, el ritmo cae. El segundo proceso es la hipoglucemia relativa de origen hepático. El hígado mantiene la glucosa en sangre, exportando glucosa procedente de su propio glucógeno, mediante glucogenólisis hepática,
y fabricando glucosa nueva a partir del lactato, aminoácidos y glicerol, mediante gluconeogénesis. Ambos procesos son continuos durante el maratón, pero tienen una capacidad limitada. Cuando el glucógeno hepático se agota, que puede ocurrir a partir del kilómetro 25 o 30 dependiendo del corredor y de la ingesta durante la carrera, la exportación hepática de glucosa cae. La glucemia desciende hacia y potencialmente por debajo del umbral de hipoglucemia relativa. El cerebro, que depende casi exclusivamente de la glucosa como combustible y que es el principal regulador del esfuerzo físico, recibe menos sustrato. El resultado es la aparición de síntomas centrales que el corredor experimenta como fatiga cognitiva, dificultad para mantener la concentración, desorientación leve y, sobre todo, una reducción de la señal de drive motor central, la señal que el sistema nervioso central envía al músculo para mantener el reclutamiento de fibras. El tercer proceso es la fatiga periférica acumulada. Durante 30 kilómetros de impacto repetido, las fibras musculares de las piernas han sufrido un daño mecánico progresivo. Los sarcómeros, las unidades contráctiles de las fibras musculares, se alteran estructuralmente con cada zancada. Las enzimas intracelulares empiezan a filtrarse al plasma, señal de daño en la membrana celular. La inflamación local reduce la eficiencia contráctil. Y los receptores de dolor y fatiga, los nociceptores y los ergorreceptores musculares, envían señales aferentes al sistema nervioso central que contribuyen a la percepción del esfuerzo y a la reducción del reclutamiento motor. Este daño mecánico acumulado es especialmente pronunciado en los cuádriceps, que actúan como freno excéntrico en cada fase de apoyo y son los principales responsables de la sensación de piernas que no responden en los kilómetros finales. Un matiz fisiológico importante es que el agotamiento de glucógeno no se produce de forma uniforme en todas las fibras. Las fibras de contracción lenta tipo I, reclutadas preferentemente a intensidades aeróbicas, se agotan antes que las fibras tipo segunda A, que se incorporan progresivamente con la fatiga. Cuando las tipo I están agotadas y el sistema nervioso recluta las segunda A para compensar, estas son metabólicamente menos eficientes a intensidades de maratón. Producen más lactato por unidad de trabajo y tienen menor densidad mitocondrial. El resultado es un deterioro progresivo de la economía de carrera que amplifica el agotamiento glucogénico. Menos combustible disponible y un motor que lo usa con menos eficiencia. El cuarto proceso, frecuentemente subestimado, es la desregulación de la temperatura central. Durante el maratón, el organismo produce calor como subproducto inevitable del metabolismo muscular, y solo entre el 25 y el 30% de la energía química liberada se convierte en trabajo mecánico. El resto se disipa como calor. A pesar de los mecanismos de termorregulación, que incluyen la vasodilatación periférica y la sudoración, la temperatura central del corredor aumenta progresivamente durante la carrera. Temperaturas centrales superiores a los 38 grados y medio aceleran la fatiga del sistema nervioso central directamente, porque las neuronas motoras y las células gliales son sensibles al calor y ven reducida su eficiencia a temperaturas elevadas. En condiciones de calor o humedad, este factor puede ser el dominante en el desencadenamiento del muro. La comprensión del muro del maratón ha cambiado de forma significativa en las 2 últimas décadas gracias al trabajo del fisiólogo sudafricano Timothy Noakes y su teoría del gobernador central, que ha generado tanto entusiasmo como controversia en la comunidad científica del ejercicio. La visión clásica del muro era periférica. El músculo se queda sin glucógeno, el músculo falla, el corredor se detiene. Noakes argumenta que esa visión es incompleta porque ignora el papel activo del sistema nervioso central en la regulación del esfuerzo. Su hipótesis del gobernador central propone que el cerebro monitoriza de forma continua el estado fisiológico del organismo durante el ejercicio, incluyendo las reservas de glucógeno, la temperatura central, el estado de hidratación, el daño muscular acumulado y múltiples otras variables,
y regula el reclutamiento de fibras musculares de forma anticipatoria para proteger la homeostasis. El cerebro no espera a que el músculo falle. Reduce proactivamente el reclutamiento antes de que llegue al fallo, generando la sensación de fatiga como mecanismo de protección. Desde esta perspectiva, el muro del maratón no es un evento en el que el músculo simplemente se queda sin combustible. Es una decisión regulatoria del sistema nervioso central que reduce la activación muscular cuando sus algoritmos de predicción anticipan que continuar al ritmo actual comprometería la homeostasis de forma peligrosa. La fatiga no es el resultado del agotamiento. Es la señal de advertencia que precede al agotamiento para evitar que llegue. La evidencia a favor de esta hipótesis incluye varios fenómenos bien documentados que la visión periférica tiene dificultades para explicar. El más famoso es el sprint final, que muchos corredores son capaces de realizar en los últimos 200 o 300 metros de un maratón, incluso después de haber sufrido el muro. Si el músculo estuviera realmente agotado de glucógeno, ese sprint sería imposible. El hecho de que sea posible sugiere que hay reservas funcionales que el cerebro ha mantenido en reserva y que libera cuando el final de la carrera es inminente y los algoritmos de protección se relajan. La hipótesis del gobernador central sigue siendo debatida, y algunos fisiólogos argumentan que sus predicciones no siempre se verifican en condiciones experimentales controladas. Pero su influencia en la comprensión práctica del maratón es indudable. Pone en primer plano el papel de la percepción del esfuerzo, la fatiga mental, la experiencia acumulada y la confianza del corredor como variables que modulan el rendimiento de forma tan real como la bioquímica del glucógeno. Una de las preguntas más interesantes sobre el muro del maratón es por qué ocurre donde ocurre. ¿Por qué aproximadamente en el kilómetro 30 y no antes o después? La respuesta no es arbitraria, es la consecuencia de la interacción entre la aritmética del glucógeno y la cinética de su degradación a intensidades de maratón. Un corredor de maratón de nivel popular o medio que no ingiere carbohidratos durante la carrera consume glucógeno muscular a una tasa de aproximadamente 1 a 2 gramos por minuto, dependiendo de la intensidad relativa a su umbral de lactato. Con unas reservas iniciales de entre 350 y 500 gramos en el músculo, la aritmética da entre 175 y 350 minutos hasta el agotamiento teórico completo. La mayoría de los corredores populares completan un maratón en entre 3 horas y 30 minutos y 5 horas, y el agotamiento de las reservas musculares tiende a producirse entre los 150 y los 210 minutos de carrera, que corresponden a entre el kilómetro 25 y el 35, dependiendo del ritmo y del nivel de entrenamiento aeróbico del corredor. El nivel de entrenamiento aeróbico desplaza este punto hacia el final de la carrera por dos mecanismos. Primero, porque aumenta la capacidad del músculo de oxidar ácidos grasos a intensidades más elevadas, lo que reduce la tasa de glucogenólisis a cualquier velocidad dada. Un corredor bien entrenado aeróbicamente puede correr a su ritmo de maratón utilizando una proporción mayor de grasa como combustible, ahorrando glucógeno para los kilómetros finales. Segundo, porque aumenta la sensibilidad a la insulina y la capacidad de almacenamiento de glucógeno, permitiendo que las reservas iniciales sean mayores. Estos dos efectos combinados explican por qué los corredores más entrenados aeróbicamente sufren el muro más tarde, o no lo sufren en absoluto si además gestionan bien la nutrición durante la carrera. El conocimiento de los mecanismos del muro del maratón tiene implicaciones prácticas directas para el entrenamiento y para la estrategia de carrera, y la evidencia científica sobre su prevención es razonablemente sólida en varios frentes. La estrategia más importante y con más respaldo científico es la ingesta de carbohidratos durante la carrera. Los estudios de intervención con corredores de maratón muestran de forma consistente que la ingesta de entre 30 y 60 gramos de carbohidratos por hora durante la carrera, principalmente en forma de glucosa, maltodextrina o mezclas de glucosa y fructosa, retrasa significativamente el agotamiento del glucógeno muscular y mantiene la glucemia dentro del rango normal.
Los geles, las bebidas isotónicas y las barritas de carbohidratos durante el maratón no son un lujo ni un capricho. Son la intervención nutricional con mayor impacto sobre el rendimiento disponible para el corredor de fondo. Sin embargo, el intestino tiene una capacidad de absorción máxima de glucosa de aproximadamente 1 gramo por minuto, y superar esa tasa produce el malestar gastrointestinal que muchos corredores experimentan cuando toman demasiados geles demasiado juntos. La combinación de glucosa y fructosa, que usan transportadores intestinales diferentes, puede elevar la tasa de absorción total hasta los 90 gramos por hora en atletas entrenados, pero requiere un periodo de adaptación intestinal específico durante el entrenamiento. La segunda estrategia con evidencia sólida es el entrenamiento en depresión glucogénica, el llamado Train Low en la literatura anglosajona. Realizar algunas sesiones de entrenamiento con reservas de glucógeno parcialmente agotadas, ya sea en ayunas o inmediatamente después de otra sesión, aumenta la expresión de las enzimas de la oxidación de ácidos grasos y los transportadores mitocondriales de ácidos grasos, mejorando la capacidad del músculo de usar grasa como combustible a intensidades más elevadas. Esto no significa entrenar siempre en ayunas, una práctica que puede comprometer la calidad del entrenamiento de alta intensidad. Significa incluir algunas sesiones específicas de baja disponibilidad de carbohidratos como herramienta de adaptación metabólica, sobre una dieta que garantiza carbohidratos suficientes para las sesiones de calidad. La cuarta estrategia, con respaldo científico creciente aunque todavía con matices importantes, es el periodo de carga de glucógeno o carboloading en los 2 o 3 días previos a la carrera. El protocolo moderno, validado por estudios del grupo de Asker y Kendrup y otros investigadores de nutrición deportiva, consiste en ingerir entre 8 y 12 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso corporal por día durante los 2 días previos a la carrera, reduciendo simultáneamente el volumen de entrenamiento para minimizar el gasto glucogénico. Este protocolo puede elevar las reservas de glucógeno muscular hasta un 20 o 30% por encima del nivel basal, desplazando el punto de agotamiento teórico varios kilómetros hacia el final de la carrera. Su efectividad es mayor en corredores con mayor masa muscular y en condiciones donde la ingesta durante la carrera es subóptima. La tercera estrategia es el pace negativo o igualado, que desde el punto de vista glucogénico es la estrategia de carrera más eficiente. Salir demasiado rápido en los primeros kilómetros, cuando las piernas se sienten bien y el entusiasmo es alto, aumenta la tasa de glucogenólisis de forma desproporcionada porque la intensidad relativa es mayor. Ese sobrecoste glucogénico inicial se paga exactamente al final de la carrera. Los modelos matemáticos del consumo de glucógeno durante el maratón muestran que reducir el ritmo un 5% en los primeros 20 kilómetros puede desplazar el punto de agotamiento glucogénico varios kilómetros hacia el final de la carrera, más que suficiente para cruzar la línea de meta en mejores condiciones. El muro del maratón es uno de los fenómenos más estudiados de la fisiología del ejercicio, porque combina bioquímica del glucógeno, regulación central del esfuerzo, termorregulación, daño muscular acumulado y factores nutricionales en un único evento que se produce de forma reproducible, en personas distintas, en condiciones distintas, alrededor del mismo kilómetro. Comprenderlo no elimina el sufrimiento del maratón, pero sí cambia la relación del corredor con ese sufrimiento. El corredor que sabe que la sensación devastadora del kilómetro 30 es la convergencia de varios procesos fisiológicos bien caracterizados y no el colapso definitivo de su organismo, tiene una ventaja psicológica real. Sabe que el gobernador central está actuando con cautela, no con certeza. Sabe que hay margen. Sabe que el sprint final que ve en los últimos metros de cualquier gran maratón no es una anomalía. Es la demostración de que el cuerpo humano siempre guarda algo. La fisiología del muro nos recuerda algo que va más allá del deporte, que los límites percibidos y los límites reales rara vez son el mismo número. El trabajo del entrenamiento es acercarlos, y el trabajo del corredor, el día de la carrera,
es saber exactamente cuánto espacio existe entre los dos. El muro no es el final. Es la pregunta. La respuesta la pone el corredor.